este Santo Domingo celebramos el Pentecostés, el cumplimiento de todas las promesas, la llegada del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, misterio que nos es revelado en la Iglesia. La Santísima Trinidad, la fiesta, esta solemnidad tan grande, corona pues todo lo que hemos venido acompañando y viviendo junto con el Señor. Porque después, ya desde antes, desde la preparación de la Pascua, las distintas etapas de preparación, de purificación, de apertura a la fuerza transformadora de Dios, nos van llevando hacia la Pascua. Pero esa Pascua, ese paso, esa resurrección del Señor, nos lleva a esta espera de la promesa. Le dice a los apóstoles, discípulos apóstoles, quedaos cerca de Jerusalén hasta que sea enviado aquel que yo enviaré desde mi Padre. Les será dado otro abogado, otro paráclito, que intercederá en favor de vosotros. De esta manera vamos descubriendo a este alguien a quien en la célebre oración que utilizamos constantemente para el comienzo de toda oración, Rey Celestial, Consolador, Espíritu de la verdad, que estás en todo lugar y todo lo llenas, tesoro de bienes y dador de vida, ven y mora en nosotros y purifícanos de toda mancha y salva, oh bueno, nuestras almas. La Iglesia pues nos lo pone como comienzo. Comenzamos por invocar al Espíritu Santo, sin cuyo auxilio nada es posible. No tenemos fe, sin el Espíritu Santo no hay en nosotros vida divina. Sin el Espíritu Santo estamos incompletos, estamos vacíos. Es un misterio muy grande, pues cómo se va haciendo en nosotros la obra de Dios. Se lo hace en el silencio de la acción del Espíritu. Los frutos del Espíritu son el gozo, la caridad, la humildad, la paciencia, el arrepentimiento. El estar en estado de arrepentimiento. Uno no necesita haber hecho algo malo para estar en ese estado de metania, de arrepentimiento. Es no solo no quiero caerme de tu mano, Señor, sino o que hice esto o aquello, sino que quiero caminar en tus caminos, quiero dirigirme hacia ti. Realmente, más allá de la incapacidad de mis pasos, más allá de mi debilidad, es lo que te pido. Sálvame, pero sálvame en primer lugar de mí mismo. Sálvame de todo eso otro que hay en mí que conspira para que tú me puedas rescatar. Por eso, la súplica del Espíritu Santo, ese gozo inefable del que habla San Pablo también, dice que traduce nuestras palabras a un idioma que es propio de Dios. Son gemidos inefables, esos gemidos que brotan de lo profundo, ya no solo de la mente, no solo del corazón, sino de las entrañas, donde está la sede de nuestra propia existencia. Así insiste la Escritura en escribirnos. La palabra entra hasta lo profundo, como dice el Salmo 118, dice, tu palabra está en medio de mi vientre. Es algo, no es solamente una figura poética, es una descripción de cómo actúa la fuerza de Dios en nosotros. Muchas veces tendemos a intelectualizar por una parte y a desechar todo correlato con el mundo material cuando estamos hablando de Dios. Y eso no es el Dios verdadero, el Dios de los cristianos, porque para hablar con nosotros se hizo uno de los nuestros. Y creó la Iglesia, y la creó sobre otros como nosotros, que son los apóstoles, y los purificó por medio de su palabra, y sobre ellos sopló y dio los dones que hacen que los apóstoles son los que hasta el día de hoy, por medio de sus sucesores, rigen y edifican el cuerpo de la Iglesia, y los completó
completó y nos planificó con ese Espíritu Santo que dice que nos habría de llevar a la plenitud de la verdad. Es así como en nuestra pobre y pequeña oración habita un gran misterio. Es así como dentro de los límites de nuestra fragilidad llevamos un tesoro en vasijas de barro. Dice el apóstol, es una gracia que supera toda mente, pues si aprendemos en nuestros límites de cuán grande es la fuerza de Dios, pues sin Él no subsistiríamos. Es el que nos da la fe, nos da la esperanza de gozar aquello que Dios nos promete. Es aquel que infunde en nosotros el santo temor para poder tener sabiduría y vivir la fe de una manera plena. Pues el temor del Señor engendra sabiduría, es el principio de la sabiduría. Eso nos ayuda a vivir la medida de nuestra vida, el camino que nos toca vivir, pero no puramente delimitado por nuestra debilidad, sino que Dios muestra cuánto puede en nosotros por encima de nuestra capacidad cuando dejamos que Él sea la vida de nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí, eso se opera por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice, el que me ama, será amado por mi Padre, y mi Padre y yo iremos y habitaremos en Él, esa habitación del Padre y del Hijo se hace en el Espíritu Santo. Cuando el Señor dice, ya le dice a la samaritana, ya no se adorará en Jerusalén o en Samaria, no es importante eso, sino que se adorará en espíritu y en verdad. Estamos hablando que es estar dentro de ese gran misterio por el cual las tres personas divinas en su excelsa unidad, un solo Dios verdadero, nos hacen parte de su vida íntima. Lo que habita en nosotros y nos hace capaces de en Dios hacer en nombre de Él, vivir en nombre de Él, es un misterio de amor que brota del mismo seno de Dios. Por eso, queridos hermanos, nunca pensemos que nuestra pequeñez, nuestra humildad o nuestra pobreza nos está privando de alguna riqueza de Dios, porque es Él el que se complace en enriquecer y completar nuestra imperfección. Pareciera que Él estuviese atraído justamente por ella. Más solícito es un padre con un hijo que está necesitado y enfermo que con aquel que goza de buena salud y autonomía. Primero va a los ojos, cuando un padre, una madre tienen muchos hijos, van a aquel que piensan que más lo necesita, que más necesita su presencia, su palabra, su ayuda, su consuelo. Pues henos aquí, de los hijos de Dios, somos los más pobres y más desfavorecidos por naturaleza, pero somos los que recibimos una atención más esmerada y cuidadosa por medio de nuestra Madre la Iglesia. Por eso celebremos y démosle gracias a Dios, porque Dios nos ha dado la libertad de palabra que da un hijo, lo que los santos padres llaman parricía, el poder estar de pie en su presencia, orando como hijos, a pesar de ser siervos por naturaleza, somos adoptados como hijos en el Hijo y somos transformados en templo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en abundancia. Amén. Que la Santísima Madre de Dios, aquella toda traspasada por el misterio del Espíritu Santo, sea nuestra guía en el camino al encuentro con su divino Hijo. Amén.